Hola, bienvenidos a Red TV, su canal de información de ingeniería eléctrica y electromecánica. Hoy queremos hablarles de un tema que nos ha gustado mucho y que siempre todos los ingenieros electricistas, electromecánicos, ingenieros civiles y arquitectos deben conocer. Es la historia del alumbrado público. Hoy vamos a hablar de algo que es el alumbrado público en Colombia. La historia podría remontarse a muchísimo tiempo atrás y podríamos hablar desde la historia del fuego, la iluminación a través de la luz de la luna o pues diferentes otros fenómenos que alumbraban las noches en cualquier ciudad. Pero nosotros solamente vamos a ir más o menos al año 1780 o al año 1800, cuando realmente no existía ningún sistema de alumbrado público. Y viene a nuestra memoria algo que siempre nos han mencionado, pero pues muchas veces no sabemos de dónde viene ese término. Es el término de El Sereno. Es un personaje que aparece en esta historia, pero que realmente casi nadie conoce el origen de este término. Pues bien, el sereno. Alguien que defina el sereno. Mira, a mí me han nombrado serenos en todos los climas. Es una cosa que los persigue para cualquier lado, un ser invisible por allá. ¿Qué les hizo ese man que no lo han superado? El sereno. Mira, es un terror. Cierras esa puerta que se está entrando todo el sereno. ¡Hola! Pues sí, nosotros generalmente asumimos al sereno como un término asociado como a esa brisa que da en la mañana o a ese medio ambiente que está en las horas de la madrugada y que pues nos puede enfermar si salimos sin abrigar. Pero no, en términos generales, el sereno era una persona que se encargaba de encender las luces en las ciudades y digamos que fue nuestro primer sistema de alumbrado público. Así que vamos a remontarnos un poco a qué es la historia del sereno. El oficio del sereno es una historia que, pues digamos, tiene como antecedentes el año, como les decía, 1795, 1805 más o menos, cuando había un grupo de personas encargadas desde la época de Antonio Nariño que eran los responsables de andar con unas velas de cebo en unos platos de aluminio que eran como unos candelabros, de andar iluminando la noche en las calles bogotanas, algunos en las calles de Cartagena, en las calles de Barranquilla y en las calles de Medellín. Estas personas andaban por toda la ciudad y pues digamos por lo que era la ciudad en ese momento, porque apenas estábamos hablando de 4 o 5 cuadras a la redonda donde pues ellos circulaban en el día a día. Ellos trabajaban más o menos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Generalmente eran artesanos o personas que trabajaban a los alrededores y prestaban este servicio en las tardes y en la noche. Por eso es que nosotros asociamos realmente el término sereno a ese lapso de tiempo. Y porque pues obviamente en ciudades como Bogotá hacía bastante frío y pues obviamente si uno estaba abrigado en la casa y salía en esas horas pues podría llegar una gripa. Por eso digamos que se le asociaba el término del sereno también a ese tiempo o a ese periodo horario. Pero realmente el sereno era la persona encargada de hacer esa iluminación. Al principio lo hicieron con las velas de cebo. Esto más o menos llegó como hasta el año de 1842, cuando se empezaron a cambiar las velas de cebo por sistemas de gasificación en las lámparas. Y pues esto permitía que ya ellos no hicieran el encendido y apagado con velas, sino que lo que hacían era estar controlando el encendido de la llama de esas lámparas que estaban en la ciudad de Bogotá. El cuerpo de serenos fue lo que en primera medida conoceríamos como la primera implicación de la policía o de la Guardia Civil. Digamos que en cierta medida ellos tenían la obligación de transmitir serenidad más o menos también a la gente. Entonces también ayudaban en su servicio de vigilancia y fue como la primera base de la policía. Bueno, todavía no golpeaban vendedores ambulantes y eso, pero ya era la primera base de la policía. Ahora bien, en el año de 1852, más o menos, un señor Antonio Vargas Reyes, no Antonio Vargas Lleras, Antonio Vargas Reyes fue el responsable de montar el primer negocio de alumbrado público, ¿sí? Y él puso estas lámparas de gas a través en los diferentes espacios en las calles, pero ya tuvo un problema, digamos que para criticar ahí sí estaban buenos, porque lo primero que pasó es que, claro,
al ser de gas empezaban a botar mucho humo por la parte superior y pues se volvían como una especie de antorchas que se veían humeantes todo el tiempo, y la gente empezó a criticar que eso botaba mucho humo, que enrarecía mucho el aire y que tenían que andar con tapabocas. Bueno, hubiera sido muy bueno en esta época porque pues todo bien, pero no. Realmente eso fue un gran problema y casi que tuvieron que empezarse a desmontar muchas de ellas, y les tocaba convivir entre algunas de gas y otras con velas de cebo. Sin embargo, luego se inventaron, más o menos en 1860, se empezó a utilizar una capucha que era la capucha incandescente. La capucha incandescente era como una colchita, era como un trocito de tela que estaba cubierta alrededor de la llama y permitía que diera una mayor luminosidad la lámpara, y pues se veía mucho mejor en la noche. Y aquí va un tip de eficiencia energética. La equivalencia de la luminosidad de la luminaria se daba según el número de velas que era necesario para iluminar un área en toda la noche. Y el equivalente al consumo de gas era en el número de espermas que se necesitaba equivalentemente. Acordémonos de esta fecha porque 1874, más o menos, según la bibliografía que existe en la empresa de energía de Bogotá sobre las historias o los anaqueles de la historia del alumbrado público y de la energización en Colombia, más o menos para esa época fue que se hizo como la primera inauguración de un alumbrado público oficial en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Y de ahí en adelante, pues obviamente Bogotá estaba a la espera porque ya muchas ciudades estaban totalmente iluminadas y pues Bogotá siempre estaba quedándose atrás, en especial porque en Sudamérica ya Caracas estaba iluminada, Lima estaba iluminada, Buenos Aires estaba iluminado y Santiago de Chile estaba iluminada. La primera compañía que se ganó una concesión de alumbrado público en Colombia fue la compañía colomboamericana American Gas Company, pues quien realmente apenas duró, creo que tras de 15 años, solamente habían podido instalar unas pocas lámparas, 20 dice en la historia, y pues obviamente tuvo que retirarse del mercado. Bueno, ya desde esa época veíamos también los crasos errores, no tan monumentales como el caso de Bioenergy o el caso de Reficar. Pues en fin, digamos que esos casos no se veían, pero bueno, eso también pasó en esa época y no se pudo inaugurar de forma oficial, digamos, el sistema de alumbrado. El 4 de agosto de 1886, la empresa Electric Light Co. trajo a lomo de mula desde Honda hasta Bogotá todos los equipos asociados para la generación eléctrica en el río Bogotá, lo que sería la primera generadora eléctrica del país y donde por primera vez se lograría transmitir energía eléctrica para poner en funcionamiento el sistema de alumbrado público. Claro, tengamos en cuenta que en 1880 ya Edison había descubierto la primera, pues no era la primera, pero ya había patentado la bombilla eléctrica de 16 vatios de 1500 horas. Es decir, una sola bombilla podía superar las 100 horas, las 200 horas que había tenido en un principio. Así que esta fue la bombilla más comercial del mundo en ese momento y era la bombilla que más se vendía. Pero casi 25 años después, Bogotá pudo tener un alumbrado público oficial asociado a esta iluminación eléctrica y lo que permitía en el tiempo de duración estas bombillas. Entonces, de ahí en adelante comenzó una serie de iluminación y alumbrado a estar presente en la ciudad de Bogotá y en las diferentes ciudades del país. Más o menos puede haber una historia de 10 a 15 años de diferencia en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Medellín, Honda, donde se empezó a distribuir la energía eléctrica y se empezaron a hacer esos primeros pasos del alumbrado público. Estas son las fechas aproximadas de las inauguraciones en los diferentes municipios de Colombia, desde el año de 1891 hasta el año de 1898. Y fue como empezamos a encontrar terminología que no habíamos encontrado antes. Primero hablaban de las varas. La iluminación se daba, era en varas, en la cantidad de varas que podía, el alcance que podía tener la luminaria. ¿Pero qué es una vara? Precisamente no estamos hablando de esta. ¿Qué traes? Amá, ¿qué traes acá? ¡Me tienes harta! La vara fue una unidad de longitud utilizada principalmente en España y Portugal, y por consiguiente en Iberoamérica colonial. Equivalía a 3 pies y su longitud oscilaba entre 0,83 y los 0,76 metros. En esa época, obviamente,
todo ese servicio se cobraba a los comerciantes y a todas las personas que se veían beneficiadas del suministro de energía. Era así que se cobraba más o menos unos 3 pesos por cada horsepower distribuido en el día y se cobraba 5 pesos por cada bombilla de 32 bujías. Claro, ustedes dirán, bueno, ¿y qué era una bujía? Las bombillas, digamos que en función de su filamento y en función de su encendido, se catalogaban en bujías y esa era como la medida de luminancia de la época de esas bombillas. Y era de esta manera que se identificaba la potencia de esas bombillas. Igual se hablaban que eran potencias de 16 vatios, como lo comentábamos, pero se determinaba que era una bombilla, por ejemplo, de 10 bujías, de 20 bujías, de 32 bujías y así respectivamente. Es un término que ya casi no se utiliza en iluminación, ya no se utiliza en iluminación, pero era, digamos, algo equivalente como una candela. Una candela era equivalente a una bujía. ¿Y qué es una candela? Pues es la unidad básica del sistema internacional que mide la intensidad luminosa y se define como la intensidad luminosa en una dirección dada. En una vela podríamos tener una candela, en una bombilla de 40 vatios 40 candelas y en una bombilla fluorescente de 40 vatios hasta 200 candelas. Al estar mejor iluminada la ciudad, perfectamente se podían ampliar los horarios. Entonces, desde este año más o menos, desde la primera década del año 1900, se comenzaron ya a abrir teatros más en las horas de la noche, se empezaron a hacer otros sitios de esparcimiento en la ciudad, bares, tabernas que podían estar hasta un poco más tarde aprovechando el fluido de energía eléctrica que obviamente no era constante hasta en todas las horas de la noche, pero que podía permanecer mucho más tiempo y hacía que la gente frecuentara otros espacios. Desde ahí vimos la importancia que empezó a tener la iluminación. Incluso muchos de los sindicatos y de los procesos que se empezaron a formar de trabajadores en esa época se hacían precisamente porque se podían reunir un poco en la noche después de las jornadas laborales. Bueno, y fue de esta manera que pasamos de todas las tecnologías, desde las velas de sebo, las lámparas de gasificación, hasta lo que hoy conocemos como las bombillas incandescentes, que ya prácticamente están desapareciendo. Las bombillas incandescentes también tuvieron una transformación tecnológica y se fueron convirtiendo según su tipo de filamento y según la tecnología que utilizaban dentro de su composición interna como diferentes tipos de bombillas que conocimos en todo el alumbrado público. La que reinó durante mucho tiempo fue la bombilla de vapor de mercurio. Era una bombilla de forma redondita como la que vemos en la imagen y esa bombilla estuvo en muchísimas de las luminarias en Colombia y aún todavía se ven en muchísimos espacios ese tipo de bombillas, que era una luz blanca con una baja reproducción del color y con una buena eficiencia para su momento. Pero después fue destronada por la bombilla de vapor de sodio. La bombilla de vapor de sodio de alta presión después fue la que estuvo con mayor eficiencia durante mucho tiempo y pues obviamente su bajo índice de reproducción del color pues le hacía permitir una gran eficiencia y pues acoplarse muy bien a un tema de alumbrado público donde realmente no se necesitaba ver con mucha claridad, sino que realmente se necesitaba tener una buena iluminación de los espacios y una percepción tanto para los peatones como para los conductores. Y fue de esta manera, casi después de 120 años, que llegamos al uso de la tecnología LED. Bueno, en este programa no vamos a ver qué diferencias tiene la tecnología LED con las tecnologías anteriores, pero es una tecnología que ha llegado y creemos que ha llegado para quedarse, por su gran rendimiento, por su gran eficiencia y por su gran capacidad de distribuir no solo su fotometría, sino de tener un gran índice de reproducción del color que va a cambiar muchísimo la percepción de la iluminación, no solo en Colombia, sino en el mundo. Así que este fue nuestro recorrido a través de la historia del alumbrado público. Esperamos que les haya gustado, esperamos que hayan entendido un poco más del alumbrado público y de la historia de lo que el alumbrado público representa para nuestro país. Así que no se olviden suscribirse, darle like a nuestro canal y pues obviamente darle clic a la campanita para recibir notificaciones que les estaremos dando más adelante. Muchas gracias.